Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Dios otra vez por darme la oportunidad de pasar al frente a predicar, ya que no merezco yo estar aquí, pero yo sé que Dios me escogió para hacer su voluntad y esa es la lucha diaria del cristiano, ¿verdad? De tratar de sacrificar nuestros deseos pecaminosos para servir a Dios. Ya se pasaba un buen rato que no pasaba yo al frente y la verdad es que se siente la diferencia cuando no practicamos la palabra todos los días. Yo he tratado tanto de cuando me toca tal día, trato de, o sea, ese es el día que me toca, es el día que me toca, no trato de sacar yo una excusa para no dar esa predicación. Pero a veces, por ejemplo, viene un hermano y te dice, si quieres yo lo puedo dar o esto, y no tiene nada malo que el hermano lo dé, nomás es que uno se pone a pensar y dice, a lo mejor sí, porque así ya me das más tiempo para prepararme. Pero el problema es que ni se usa ese tiempo que tienes extra y el último todavía andas a la última hora tratando de preparar algo, ¿no? Pues claro que eso está muy mal. Bueno, esta última vez que fui para México aprendí una lección muy importante y ese es el tema en el cual yo me quería enfocar en el día de hoy. Un tema que creo yo que se ha predicado varias veces, pero sin embargo parece que nunca la adaptamos en nuestra vida diaria. Parece que nos entra por un oído y sale por el otro. Pero bueno, esta vez que fui para México, realmente fue una aventura que yo no me esperaba. Mi padre y yo teníamos teníamos nuestro viaje bien planeado, íbamos a ir para acá ya, y lo último, pasaron algunas cositas y que no nos esperábamos y pues cambió todo el viaje por completo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que logramos visitar lugares tan hermosos, lugares tan maravillosos que puedes ver, puedes ver el poder de Dios, puedes ver lo que Dios ha creado, ¿no? en estos lugares. Pero durante este viaje, mi padre conoció mucha gente, ¿verdad? Y digo mi padre porque él era el único de los dos quien sacaba plática con la gente alrededor de nosotros, ¿verdad? Yo, como cualquier otro ser humano, pues nomás me importaba mi propio negocio, ¿verdad? Pero a mi padre siempre le ha gustado platicar con la gente, es una característica tan natural para él. Pero mi padre no platicaba sobre cualquier tipo de tema, sino que él platicaba sobre temas de la Biblia, ¿verdad? O sea, les predicaba a esta gente desconocida. A veces empezaba con un tema común, ¿verdad? Creo en ese tiempo pues estaba ya para votar la gente, ¿verdad? Estaba hablando de la política, sacaba el mismo chiste, pero luego terminaba como hablando la conversación, la cambiaba luego a un tema, ¿no? de la Biblia, siempre terminando hablaba de Dios, pues, terminaba hablando de Dios. Y en cada lugar nuevo que conocíamos, mi padre hablaba más y más de Dios a esta gente desconocida. Se le hacía algo tan natural como si lo practicase, como cada antes de irse a dormir, como que lo repetía. Le voy a decir esto, les voy a decir lo otro, les voy a sacar este chiste y luego aquí voy a cambiar. Así como que él tenía ya todo bien planeado lo que iba a decir. Bueno, él habló tanto del tema a esta gente que les repetía una y otra vez, que hasta llegó a enfadarme a mí. Lo quería yo callar. En mi mentalidad, yo pensaba que decía, a lo mejor esta gente ha de pensar, otra vez el Señor de la Biblia, ¿verdad? O esta gente, no sé, me imaginaba, esta gente se va a enfadar de la plática cada rato, y como estábamos en el mismo hotel, y íbamos todos al mismo lugar, decía, a lo mejor esta gente va a pensar, bien, el Señor ese, que no siente aquí, que siente allá. Pero durante todo ese tiempo, yo me quedaba callado, yo no decía nada. O sea, él predicaba acá, hablaba con la gente, convivía con la gente y yo nomás, no me metía yo, acá a mi lado, ¿no?
Y es cuando noté que había algo mal en mí, ¿verdad? Yo no me enfadaba porque les predicaba a la gente, sino me preocupaba por qué es lo que iba a sentir la gente. A lo mejor pensaba que se iban a enfadar o iban a pensar mal de nosotros, ¿verdad? Todos estamos en el mismo hotel y pues pensaba que la gente se iba a enfadar en el momento que pasara mi padre. Yo entiendo que tenemos que predicar, pero como de seguirle así surgiendo, es como seguirle hablando y hable y hable y hable. O sea, y esa era, no sé, esa era mi mentalidad. Pero si mi padre no hubiera estado ahí, yo nunca hubiera abrido la boca. Yo nunca habría abierto la boca y más bien ellos nunca hubieran sabido nada de mí, nunca hubiera sabido que yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y yo le preguntaba a mi padre que cuándo era bastante, o sea, cuándo era el límite de hablarle a una persona de la Biblia. Porque hubo unas veces, bueno, una vez cuando una muchacha que pues discutía con él sobre los homosexuales, ¿verdad? Y notaba que la muchacha se estaba irritando, o sea, pero sin embargo mi padre nunca le respondió así enojado o ningún tipo pues mal, o sea, no le respondió mal a ella. Pero él siempre sabía cómo contestarle a la muchacha esta, ¿verdad? Entonces, cuando le pregunté esta pregunta a mi padre, le dije, ¿cuándo es el límite? ¿Cuándo dices, ya, pues ya, no agarro el mensaje? Y lo que me dijo él fue que, me dijo, hay que defender la verdad, lo que me dijo. Entonces, lo que me dio a entender es que cuando el mundo sigue hablando puras mentiras, o sea, puras sus ideas, nosotros como cristianos debemos de seguir hablando con la verdad, siempre defender la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? La verdad es que la lección que aprendí era que mi padre sí estaba luchando para servir a Dios. Él sí quiere heredar la vida eterna y lo sé por el ejemplo que él me estaba dando. Más bien yo no, ¿verdad? Yo aprendí que como cristiano yo tengo responsabilidades que yo prometí que iba a cumplir el día cuando me bauticé, pero lo triste es que no los practico. Aprendí que yo en cualquier momento puedo morir y me llevaré mis pecados conmigo y me da miedo. No sé, creo que era la primera vez que me dio miedo ir para México. Nunca he tenido miedo de ir a México y esta fue la primera vez que me dio miedo. Pero yo aprendí que yo algún día, de todo eso, lo que yo aprendí fue que yo un día quiero ser como mi padre, ¿verdad? Porque Él tiene el Espíritu Santo, más bien Él lo utiliza, Él lo practica, ¿verdad? Porque todos aquí tenemos ese mismo Espíritu Santo, pero afortunadamente no lo usamos y pues, a veces se nos paga, ¿verdad? Se puede pagar más bien. Mi padre sí estaba cumpliendo con su deber de ser cristiano. Entonces el mensaje aquí es que un padre puede tener tanta influencia en la vida de un joven o un niño, ¿verdad? Dios nos da el ejemplo supremo, el ejemplo mayor. Dios manda a su Hijo a morir por nosotros y Él obedeció sin contestarle a Dios con una queja. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Verdad? Es el ejemplo perfecto de la relación sobre un hijo y un padre, ¿verdad? Vemos al padre que es el ejemplo, es el plan, y el hijo que representa la obediencia. Pero si el padre anda mal, es probablemente que el hijo también ande mal. Si el padre no le importa a Dios, es también probable que su familia ande mal. O a lo mejor su familia lo abandona, ¿verdad? Hace algunos meses atrás me había encontrado a un tío mío, es primo hermano de mi papá, yo le digo tío, ¿verdad? Y nos saludamos
Y él me preguntaba cómo estaba mi familia, yo le preguntaba cómo estaba él, y luego me preguntó si yo estaba casado, y pues respondí que no, ¿verdad? Que todavía no me había casado, que todavía pues faltaba un poco de tiempo, ¿no? Y él entonces me contestó y me dijo, qué bien, me dice, la verdad es mejor no casarte. Si llamas a tu señora, ¿por qué tienes que involucrar la ley? ¿Sí me dijo? Vive así libremente, me dice. Míreme a mí como yo estoy con mi señora, ¿verdad? ¿Acaso si no funciona, pues puedes estar con otra y pues no pierdes nada, ¿verdad? Porque me decía. Tristemente la verdad es que mi tío no anda bien con su salud, y a lo mejor será porque pues tiene ese estilo de vida, ¿verdad? Fornicando. Vive en una situación en la cual muchos de nosotros nos encontramos ahora. Sin importarnos la ley de Dios y las consecuencias. El consejo de mi tío no era sabia, ¿verdad? Porque era un consejo del mundo. Y lo estimo mucho, pero yo sabía lo que me decía, pues no va, ¿verdad? Y así muchos de nosotros sin querer le damos ese ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? No le tienes que decir nada, o sea, tus hechos lo dicen todo. Tu carácter, tu forma de ser, ¿verdad? Tu actitud, tus pecados corrompen todo. Mi tío no es un hijo de Dios por espiritualidad, pero nosotros sí. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Por qué seguimos actuando como los del mundo? ¿Verdad? Deuteronomio 6, del 6 al 9. Vamos a la escritura. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el ejemplo de un padre cristiano. Los padres y también las madres en Cristo tienen una responsabilidad y un propósito muy grande que deben de cumplir. Yo digo padres y madres en Cristo porque los del mundo, ellos tienen sus propias ideas de cómo ser un padre responsable, y las leyes de Dios no se les aplica a ellos. Están condenados, ¿verdad? El padre y la madre en Cristo tienen que poner el ejemplo y enseñar el plan que Dios manda a sus hijos, así como Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Dicen las Escrituras, y las repetirás a tus hijos, pero no nomás es de hablar sobre las Escrituras, sino también es dar ejemplo. La razón por que yo digo que yo estoy aquí es gracias a Dios por haberme dado un padre que nunca usó su propio razonamiento para contestar mis dudas. Yo entendí que mi padre, yo entiendo que mi padre no es perfecto, pero ¿quién de nosotros es? Pero lo que quiero que entiendan es que si somos hijos espirituales, no podemos dar el ejemplo del mundo. Si usted desea tanto a cuidar su familia, entonces dedícase a la palabra de Dios. Deja a Dios que more en tu vida para que no eches a perder a tu familia. Vamos a leer Juan 5, 19 al 20. Juan 5, 19 al 20. Dice la Escritura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Esta escritura es para el padre espiritual. Aquí vemos un claro ejemplo entre la relación a través del padre e hijo. ¿Por qué anda mal tu familia? ¿Por qué es que tus hijos ya no estudian? ¿Por qué se levantan cuando deberían de estar escuchando? ¿Por qué no cantan los himnos? Es por el ejemplo que les estás dando. Si a ti no te importa la sabiduría de Dios, no te sorprendas el día de mañana que tu hijo no le vaya a importar la sabiduría de Dios. No te sorprendas si tu hijo el día de mañana llegue a irse al mundo. El problema es que no estamos poniendo bien el ejemplo, no estamos viendo el ejemplo que Dios nos dio. ¿Verdad? Tu responsabilidad como padre es enseñar a tu hijo que él te imite a ti, porque tú imitas a Dios, porque tú estás bien con Dios. Pero si le preguntas a tu hijo a quién imitas y él te contesta, pues a tal persona o a tal artista, a tal modelo, entonces es que no estás poniendo bien el ejemplo. ¿Verdad? Yo he aprendido que un hombre carnal puede, más bien va a echar a perder a su familia. Mira el ejemplo que te da el mundo. La gente se casa y se divorcia. O sea, yo entiendo ahora por qué los jóvenes y adultos no se quieren casar el día de hoy. O sea, el matrimonio ya no se trata de un compromiso. Ese compromiso ya no vale nada. Más bien, mira, para no ponerla tan difícil, reflexiona. Mira dónde estabas antes, a lo mejor tu familia ya se iba a separar, pero lo lograste unirla cuando te uniste a Dios. El padre del mundo siempre usa su razonamiento para unir su familia y la viene echando a perder. ¿Pero por qué? Porque él simplemente es carne y la carne pues, va contra las leyes de Dios. Yo por eso siempre he pensado que en una relación se necesita la sabiduría de Dios, porque el hombre fue creado de una cierta manera, ¿verdad? Y la mujer también fue creada de otra cierta manera. Entonces, si usan su propia sabiduría para crear su familia, pues la van a echar a perder, porque de una u otra manera se van a pelear porque tienen dos diferentes ideas, ¿verdad? Ella no va a querer lo que quiere ser él, y él no va a querer lo que quiere ser ella, ¿verdad? Entonces necesitas tener un acuerdo, un consejo que no es de este mundo, y esa es la palabra de Dios. Un día en mi trabajo, estaba yo en mi oficina y uno de mis compañeros de ahí entra a mi oficina y me dice, oye, hay un estudiante allá afuera llorando. Lo vi y vi que es tu estudiante, nomás que quería avisarte por si quieres ir a hablar con él, ¿no? Porque está llorando. Y le dije, sí, ahí voy para allá, ahorita voy, hablo con él. Entonces yo me senté, vi el muchacho, estaba sentado afuera y sí estaba llorando, estaba solo. Entonces yo me senté enseguida de él y le pregunté y le dije, ¿estás bien? ¿No quieres hablar de algo? Y no me contestaba, ni me miraba, nomás se quedaba agachado. Entonces, ahí, ¿cómo le vas a hablar tú a un niño que a lo mejor no le ve propósito a su vida? Que todo lo que ve es maldad, ¿verdad? Entonces lo que le dije yo a él fue esto. Le dije, a veces en la vida pasan cosas que uno no puede prevenir. Muchas de las veces las decisiones de nuestros padres nos afectan. Y es cuando entiendo que tan poco control tenemos sobre nuestra vida. Queremos controlar todo, queremos que la vida vaya a una cierta manera para que nos haga feliz, pero afortunadamente así no es. Claro, amas a tu madre, pero tú no puedes controlar sus decisiones. ¿Te afecta? Claro que te afecta. Por ejemplo, si mi padre manejara borracho y choca y mata a alguien, pues él es el que va a la cárcel, yo no, ¿verdad? Pero su decisión, pues claro, me va a afectar a mí,
¿verdad? Porque es mi padre y pues yo lo amo. Pero tú eres tu propia persona, tú no puedes controlar lo que él decide. Lo único que puedes controlar son tus decisiones y tus sentimientos. Mucha la gente te juzga y dice que vas a ser como ellos, no te conocen y ya te juzgaron, ¿verdad? Pero tú tienes el poder de salir de ese círculo vicioso, tú puedes cambiar tus estrellas y seguir algo mejor para que tus hijos no sufran de la manera que tú estás sufriendo. Yo creo en ti y yo sé que tú puedes ser mejor. Y fue la última vez que lo vi. Fui a mi oficina, se quedó ahí un rato, platicamos más y ya no lo vi. Pero esto es un claro ejemplo que hay padres que tienen niños y no saben cómo guiarlos en el camino correcto. Solo buscan lo suyo. Usan la sabiduría humana para tratar de criarlos y pues los echan a perder. Unos meses después, hace unos meses antes, ya vi el jovencito, entró a mi oficina y no, hombre, era una persona completamente diferente. Como se vestía, se peinó, todo y él me estaba diciendo que estaba yendo a terapia y que se sentía mucho mejor, más animado, y él me decía que ya estaba motivado para mejorar su vida y hacer mejor en la escuela. Y me dio mucho orgullo, pues, que haya tomado esa decisión. Vamos a leer Salmos 127, 3 al 5. Salmos 127, 3 al 5. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Si un padre sabio sabe usar los hijos, se puede convertir en un arma poderosa, ¿verdad? Si tú educas a tu hijo en las Escrituras y dejas que Dios trabaje en tu vida, tu hijo siempre defenderá la verdad. Y se evitan tantos problemas que puedes evitarlo él, tantos problemas que tú tuviste en tu temprana edad, ¿verdad? Él nunca se apartará de la luz. El hijo es un utensilio, son saetas que vienen siendo como flechas, lo que encontré. Entonces viene siendo como un arma en la mano del valiente, ¿verdad? Pero cuando no usamos la sabiduría de Dios, pues podemos echar a perder el hijo. Pero, ¿qué no es ese el propósito de un padre? De hacer lo mejor para sus hijos. Que ellos lleguen a vivir una vida mejor de la que viviste tú. Nunca he conocido yo un padre que quiera lo peor para sus hijos. Que pase por los mismos errores y los mismos dolores. Pero también no porque cae porque cae el padre, también va a caer el hijo. Especialmente un hijo en Cristo. Hay un ejemplo que siempre usan del hermano Mark, que decía que él pues estaba hablando con los jóvenes, ¿no? Y estaban hablando sobre los padres. Y uno de los jóvenes salió y estaba llorando. Entonces él va y habla con él y le dice: pues, ¿por qué estás llorando? Y él dice: pues es que yo no tengo padre. Entonces él ve al muchacho y le dice: ¿y eres cristiano? Entonces el joven como que le hace así: caray, pues sí. Y dice: pues entonces el joven entendió que tiene un padre mejor, el mejor padre de todos, que es Dios. Joven, si tu padre no es ejemplo
no porque él tiene errores tú vas a caer y lo vas a juzgar a él. No, tú tienes un Padre superior y quiere que lo imites a él. Entonces el joven también tiene su responsabilidad y la verdad no tiene excusa por la cual irse al mundo. Juan 11, 9 al 10. Juan 11, 9 al 10. Dice la Escritura, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces la razón por que anda mal el joven es porque anda vagando en la oscuridad. ¿Qué anda haciendo a las 12 de la mañana? Nunca hay nada bueno a esa hora. Mucha gente teme irse para México por lo que escuchan en las noticias, ¿verdad? Pero si tú andas buscando el pecado, saliendo a los bares, pues te vas a encontrar con los problemas. Entonces el joven cristiano tampoco tiene excusa, porque el joven del mundo no le importa lo que dice Dios. Él usa su propia sabiduría ignorante. Entonces, si tu padre o su padre no le da buen ejemplo, él tiene a Dios que le instruye y lo corrige. Entonces la pregunta es, padre, ¿cómo educas a tu hijo? ¿Cómo le enseñas a tu familia que Dios es número uno? Como cristianos, ¿cómo les enseñamos a Dios que lo amamos? Y eso es con la obediencia. Si no obedecemos a Dios, tú no lo amas. Si todavía andas pecando es porque tú no amas a Dios. Tú no lo estás obedeciendo. En Salmos 103, 13, Salmos 103, 13 dice la Escritura, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es un temor de respeto, que sabes y entiendes que Dios ve todo lo que haces. Tu padre, tu esposa, tu familia en Cristo a lo mejor no ve lo que haces allá afuera en la noche, pero Dios sí. Y temes y respetas a Dios porque sabes que Él puede echarte al lugar que arde. Entonces, como hijo debemos obedecer. Como dije antes, el ejemplo perfecto es Dios, ejemplo, el plan, mas el hijo representa la obediencia. ¿Y qué es el padre cuando el hijo no obedece? Lo disciplina. En Hebreos 5, 7 al 9, Hebreos 5, 7 al 9 dice la Escritura, Hebreos 5, 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podría librar de la muerte, fue oído causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La realidad es que Cristo nunca pecó. Él no se merecía ser disciplinado. Nosotros sí desobedecemos. Nosotros somos los que deberíamos de ser castigados diariamente porque ofendemos a Dios. Pero Cristo nos enseña que sin la disciplina un hijo nunca va a obedecer. La disciplina es importante para todo hijo de Dios y también de esa manera el padre debe disciplinar a su hijo. En Hebreos 12, 6 al 11, también ahí, Hebreos 12, 6 al 11. Hebreos 12, 6 al 11 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos
es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si el padre ama a su hijo, lo va a disciplinar, y si el hijo ama al padre, lo va a obedecer. El mundo no piensa que la disciplina es importante. Una de mis compañeras en el trabajo, ella pues, no cree en la disciplina, ¿verdad? Pero cada rato que tenemos lonche, ella siempre nos pregunta y nos dice, ay, ¿por qué mi hija está haciendo esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Verdad? Y la verdad es que con el tiempo mirarás las consecuencias que te trae por falta de la disciplina. Es por eso que existe tanto mal en el mundo, es por eso que hay mucha violencia, porque los padres de estos hijos nunca los amaron, nunca los disciplinaron. Nunca fueron el ejemplo que Dios mandó. Tengo otras 3 escrituras, las voy a leer así rapiditas, que también hablan sobre la disciplina. Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, 11 al 12. Todos están en Proverbios. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 22, 6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Me gusta mucho escuchar el ejemplo de Abraham y Isaac. Otro ejemplo entre la relación entre padre y hijo. Un ejemplo entre la relación entre Dios y un cristiano. Abraham ama y educa a su hijo Isaac, y cuando Dios le dijo que sacrificara lo que más amara, Abraham estaba dispuesto a sacrificar todo, ¿verdad? Enseñando a Dios que Él era supremo en todo. Isaac como hijo, me imagino que él entendía el propósito, ¿verdad? El plan, por qué él entendía el propósito, él entendía el plan, porque nunca se escucha que Isaac se haya quejado con su papá. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Entonces él obedeció. Pero ahora sí no es. Todo lo demás es primero, pero el estudiar es segundo, el obedecer es segundo, el enseñar la disciplina y ser ejemplo para la familia es segundo. Todo es primero menos Dios. Y luego, ¿por qué lloramos cuando andamos mal? Es por eso que pecamos, es por eso que nuestra vida no va como la esperábamos. Recientemente yo había entrado en una depresión muy fuerte, me había desanimado, y una vez que vine a la iglesia yo no quería cantar. Le había dicho a mi padre que yo tampoco quería predicar, y la verdad es que yo sé por qué yo entiendo por qué me sentí así. No sé si les ha pasado que se hacen alguna pregunta en la mente o le hacen una pregunta a Dios y ustedes, o sea, tú mismo te contestas tu respuesta, tu pregunta, ¿verdad? Yo sabía por qué me sentía así, o sea, no tenía que venir un psicólogo a explicarme qué es por qué andaba mal, ¿verdad? La razón es simplemente porque yo no ando en el camino correcto y me estoy desviando. Y a un punto donde le preguntaba a Dios que por qué me hacía pasar estas cosas. Y es cuando Dios me hizo entender por medio de su palabra que Dios nunca te tentará más de lo que puedes soportar. Entonces entendí que, ¿sabes qué? Por lo que yo estoy pasando, yo lo puedo soportar. Yo puedo soportar todo esto.
más bien, no sé, no me entrego a Dios. Esa escritura está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entendí que Dios me ha dado algo que no tiene el mundo. El mundo se pelea y se separa porque son débiles y no usan la sabiduría de Dios, porque lo ignoran. ¿Verdad? Pero tú no eres como ellos. No deberías de tirar la toalla a la primera salida de sufrimiento, a la primera sentido de sufrimiento. Dios te ha dado algo que el mundo no tiene, el Espíritu Santo. Y la verdad es que muchas de las veces dudamos, tenemos fe en Dios, pero no nos entregamos. Y por eso seguimos así, con los mismos corajes, con los mismos enojos. Yo le dije a mi padre, a lo mejor Dios no quiere que me case y que no tenga hijos, ¿verdad? La verdad es que a lo mejor Dios no cree que estoy listo. A lo mejor no sería un buen ejemplo para mi hijo. A lo mejor lo echaría a perder a él y a mi familia. Dios entiende que tiene necesidades, que quieres una familia, y Él te lo dará a su tiempo cuando Él vea que estés listo. Vamos a leer otra escritura en Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La verdad es que la razón por que sigo yo aquí es gracias a Dios por el Padre que Él me dio. Porque aún siendo carne, Él siempre trató de enseñarme el plan de Dios. Y nunca me dijo que lo imitara a Él, sino Él siempre quería que yo fuera mejor, ¿verdad? Y le pido una disculpa a Él y a Dios porque yo sé que he fallado y he ofendido a mi Dios. Muchos de los jóvenes de mi edad ya no se encuentran aquí. ¿Por qué? Ni tampoco sus padres. ¿Por qué? La mayoría se fueron en el mundo. Y es porque ellos pensaban que usaban la sabiduría de Dios, pero la corrompían con sus propias ideas. No daban el ejemplo que Dios manda. En Efesios 4:6 dice la Escritura, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:6. Entonces un solo Padre tenemos que obedecer. Existe solo un ejemplo, no múltiples. El plan que Dios requiere de mi Padre lo requiere de mí, lo requiere de todos. Dios quiere que yo le dé ese mismo ejemplo a mis hijos. Quiere que les demuestre el plan y que ellos aprendan la obediencia por medio de la disciplina. Dios quiere que el día de mañana, cuando vayamos de viaje, ¿verdad?, mi hijo y yo, quiere que yo ande hablando con la gente desconocida, predicando. Y que mi hijo entienda la razón por qué su padre anda haciendo lo que hace. Ya para terminar, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una escritura tan pequeña, pero explica mucho, ¿verdad? Hermano, todo lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Si usted siembra corrupción y mal ejemplos, eso es lo que va a cosechar con su hijo, ¿verdad? Hermanos,
eso es todo lo que Dios me dio hoy. Le pido con mucho ruego que por favor oren por mí, porque necesito que Dios more en mi vida. Y ya saben, si hay un invitado que entiende que quiere servir a Dios, pasa al frente mientras nos ponemos de pie para entonar el himno de invitación. Gracias.